Benito Pérez Galdós nos sumerge en el ocaso de una era con la de los tristes destinos, última entrega de la cuarta serie de los episodios nacionales. En esta obra, el autor retrata el final del reinado de Isabel II y su exilio tras la Revolución de 1868, un momento decisivo en la historia de España. Con su característico estilo realista y detallado, Galdós no solo describe los acontecimientos políticos, sino que también nos introduce en la vida de personajes que encarnan las tensiones y anhelos de la sociedad española de la época. A través de la mirada de figuras como José García Fajardo y Juan Santiuste, la novela nos guía por el declive de la monarquía, las conspiraciones en la sombra y la esperanza de un futuro distinto. Con este índice de capítulos, exploraremos los temas centrales de la obra y la magistral construcción del relato galdosiano. Capítulo 1. Las sombras del trono. Las noches de Madrid parecían más largas en aquel tiempo de incertidumbre. Las luces temblorosas de los faroles apenas lograban disipar la densa bruma que se posaba sobre las calles empedradas, mientras los ecos de murmullos conspirativos se confundían con el crujir de las carrozas que atravesaban la ciudad en busca de destinos inciertos. Sobre la capital de España pesaba una sensación de agotamiento, de algo inminente, de un cambio que se gestaba en la sombra como el rumor de una tormenta lejana. El Palacio Real, majestuoso y desafiante, se alzaba como un símbolo cada vez más vacío de su propia grandeza. En sus salones dorados y sus pasillos interminables, la reina Isabel II intentaba sostener un poder que se desmoronaba entre sus manos como arena fina. Se había convertido en el epicentro de un reino dividido, donde los descontentos alzaban la voz y los fieles vacilaban entre la lealtad y la conveniencia. No eran pocos los que, en la intimidad de sus tertulias, se preguntaban si el trono resistiría los embates de una sociedad que clamaba por un nuevo rumbo. José García Fajardo, veterano de 1000 batallas políticas y hombre de confianza en los círculos monárquicos, caminaba con paso firme por la Plaza de Oriente. Su mirada severa recorría las estatuas de los antiguos reyes que parecían observarlo desde sus pedestales de mármol con una mezcla de advertencia y nostalgia. Sabía que los tiempos estaban cambiando, que la estabilidad de antaño ya no era más que un espejismo, pero su lealtad a la corona permanecía intacta. A lo lejos, en las callejuelas donde el pueblo llano se reunía en cafés y tabernas, se respiraba un aire diferente. Allí no había mármoles ni alfombras, solo suelos de madera gastada y mesas de roble donde los hombres hablaban con vehemencia, golpeando la superficie con el puño cerrado. Los nombres de los generales Prim y Serrano se pronunciaban con respeto y esperanza, mientras las críticas a la reina se multiplicaban como el fuego en la pólvora. Madrid se había convertido en un hervidero de ideas y resentimientos. Los artesanos hablaban de hambre, los comerciantes de crisis, los intelectuales de libertad. En los periódicos circulaban artículos cada vez más audaces, y aunque la censura intentaba frenar la ola de descontento, la realidad era que la monarquía estaba siendo erosionada no solo por las palabras, sino por la falta de fe en su futuro. En las Cortes, los ministros trataban de sostener un gobierno que pendía de un hilo. La reina, rodeada de aduladores y consejeros temerosos, apenas parecía comprender la magnitud del peligro que acechaba a su alrededor. Sus decisiones erráticas y su favoritismo habían socavado la confianza de muchos, y aquellos que en otro tiempo habrían empuñado la espada en su nombre ahora se preguntaban si valía la pena luchar por un poder tan frágil. Mientras la noche avanzaba, las sombras se alargaban sobre la ciudad, y con ellas, la certeza de que España estaba al borde de una transformación inevitable. Las campanas de la iglesia repicaron en la distancia, como si anunciaran no solo el paso de las horas, sino el ocaso de un reinado que ya no encontraba refugio en su propia grandeza. Capítulo 2. Ecos de revolución. Las campanas de las iglesias seguían marcando el paso de los días en la capital, pero su sonido ya no era el mismo. Había en su tañido una vibración distinta, un eco de presagio, como si anunciaran la inminente llegada de una era nueva y temible. En los cafés de la Puerta del Sol y las tertulias de los barrios populares, las palabras revolución y cambio se deslizaban con una familiaridad peligrosa, como un veneno que se extendía por el aire denso de la ciudad. La monarquía, aún altiva en apariencia, se resquebrajaba en sus cimientos. Isabel II, recluida en la opulencia de sus palacios, apenas podía comprender el torbellino que rugía más allá de sus muros. Sus ministros, conscientes del creciente descontento, se debatían entre sostener el régimen con promesas vacías o abandonar el barco antes de que se hundiera. En los cuarteles, los generales discutían en susurros, midiendo lealtades y buscando el momento propicio para actuar. Y en las calles,
El pueblo, empujado por la miseria y el hartazgo, comenzaba a perder el miedo. José García Fajardo, testigo y actor en el drama político, caminaba por las arterias de Madrid con la mirada alerta. Conocía bien los signos de la revuelta, el murmullo de los desposeídos, las reuniones clandestinas, el fervor que se encendía en los discursos inflamados. Desde hacía meses, sus contactos en los círculos monárquicos le advertían del creciente peligro. Pero ahora, al recorrer las plazas atestadas de obreros y estudiantes, al ver las octavillas con proclamas incendiarias pegadas en las paredes, entendía que el punto de no retorno estaba cerca. En la taberna de la calle Carretas, un grupo de jóvenes discutía con la pasión de quienes creen que la historia está de su lado. Entre ellos, Juan Santiuste, estudiante de filosofía y entusiasta defensor del progreso, agitaba los brazos mientras exponía sus ideas. «La reina ha traicionado al pueblo», exclamaba, con la frente perlada de sudor. «Ha gobernado con favoritismos, ha ignorado nuestras necesidades. ¿Acaso no es nuestro derecho alzarnos contra ella? ¿Pero qué nos espera después?», preguntó un hombre mayor, con la barba entrecana y la mirada escéptica. «¿Una república? ¿Otra monarquía con distinto nombre? Lo que nos espera es la libertad», respondió Santiuste con firmeza. «No podemos seguir aceptando este yugo. Mirad a Francia, mirad a América. La historia avanza, y nosotros no podemos quedarnos atrás». Las voces se alzaron en un torbellino de ideas y contradicciones, de esperanzas y miedos. En cada taberna y cada café, debates similares se repetían, encendiendo las mentes como chispas en un campo seco. Mientras tanto, en los pasillos del poder, el nerviosismo crecía. El gobierno recibía informes cada vez más alarmantes sobre reuniones secretas, sobre oficiales descontentos, sobre una insatisfacción que ya no se limitaba a los círculos intelectuales, sino que se extendía al ejército y a la burguesía. En Cádiz, los rumores hablaban de movimientos en los cuarteles, de pronunciamientos en gestación. La sombra de la revolución se alargaba sobre toda España. En la madrugada del 17 de septiembre, los primeros gritos rompieron la quietud de la ciudad. Un grupo de agitadores, armados con palos y navajas, recorrió las calles vociferando consignas contra la reina. Los guardias intentaron dispersarlos, pero la multitud crecía con cada minuto. A lo lejos, el sonido de disparos estremeció la noche. Madrid despertó con el presentimiento de que algo había cambiado. Fajardo, desde la ventana de su despacho, contempló la escena con el alma inquieta. No era un hombre que temiera al peligro, pero la sensación que lo embargaba era distinta. No era solo un motín, ni una revuelta pasajera. Era l'eco d'un país que desperta. Capítulo 3. El destino de Fajardo. El alba trajo consigo un silencio tenso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Las calles, que la noche anterior habían sido un hervidero de gritos y enfrentamientos, despertaban cubiertas de restos de barricadas, piedras dispersas y el inconfundible aroma a pólvora que flotaba en el aire. Pero aquel silencio no era de paz, sino de expectación. Madrid no había vuelto a la calma, solo se preparaba para el siguiente estallido. José García Fajardo, con el rostro sombrío, cruzó la Plaza Mayor envuelto en sus pensamientos. El espectáculo de la revuelta lo había estremecido más de lo que estaba dispuesto a admitir. No era solo un motín desorganizado, sino la manifestación de un malestar profundo, de una nación que se sacudía las cadenas de un régimen caduco. A lo largo de los años, había visto conspiraciones, intrigas palaciegas y cambios de gobierno. Sabía que la política era un juego de astucia y paciencia, pero esta vez la sensación era distinta. Había algo definitivo en el aire, una certeza oscura de que la monarquía, tal como la conocía, se desmoronaba sin remedio. Se dirigió al Palacio Real con el ceño fruncido, abriéndose paso entre soldados que montaban guardia con semblantes crispados. Dentro, los pasillos estaban más agitados de lo habitual. Los ministros iban y venían, susurrando con urgencia, mientras los oficiales del ejército discutían en pequeños grupos, sus voces apenas contenidas. «Fajardo, llegas en un mal momento», le dijo un viejo conocido, el marqués de Almenara, con expresión grave. La reina está alterada. Dicen que el levantamiento en Cádiz no ha sido sofocado y que los insurrectos avanzan sin freno. ¿Y qué medidas se han tomado?, preguntó Fajardo con frialdad. El marqués lo miró con amargura antes de responder. Las de siempre: esperar, dudar,
confiar en que el temporal pase. Pero esta vez no pasará. Esta vez vienen a por ella. Fajardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabel II, en su testarudez, se negaba a reconocer la gravedad de la situación. Se rodeaba de aduladores que le aseguraban que todo era un desorden pasajero, que el pueblo siempre se agitaba y luego volvía a su sitio. Pero Fajardo no se engañaba. Había visto demasiados regímenes caer bajo el peso de su propia ceguera. Cuando por fin tuvo audiencia con la reina, la encontró más pálida de lo habitual, con el gesto endurecido por la preocupación. Fajardo, dijo ella, sin preámbulos. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que los generales me han abandonado? Él dudó un instante antes de responder. No todos, Majestad. Pero muchos han elegido el silencio. Y en tiempos como estos, el silencio es una respuesta. La reina apretó los labios. Sus ojos reflejaban la lucha interna entre la incredulidad y el miedo. Mi padre también enfrentó revueltas, murmuró, y sobrevivió a todas. Pero estos tiempos son distintos, Majestad, replicó Fajardo con voz queda. La gente ya no teme como antes. Y cuando el miedo desaparece, el trono tiembla. Se hizo un silencio pesado entre ellos. Isabel II, la hija de Fernando VII, la mujer que había gobernado España desde la infancia, comprendió en ese momento que su destino ya no estaba en sus manos. Fajardo abandonó el palacio con el alma oprimida. Sabía que lo peor estaba por venir. La revolución ya no era un rumor lejano, sino un torrente imparable. Y en su interior, por primera vez en su vida, comenzó a preguntarse si aún valía la pena aferrarse a un barco que se hundía. Capítulo 4. El rumor del exilio. Madrid era una ciudad inquieta, un hervidero de pasiones contenidas que parecían a punto de estallar con la fuerza de una tormenta que se había estado gestando durante demasiado tiempo. La crisis política, que al principio había parecido un alboroto pasajero, se había convertido en una amenaza tangible para la monarquía. En las calles, los murmullos de la gente se mezclaban con el estruendo de los pasos apresurados y los gritos de los vendedores ambulantes. Pero ya nadie compraba ni vendía como antes. La preocupación había contaminado el ánimo de todos. José García Fajardo cruzaba la calle de Alcalá con el paso firme de quien se niega a aceptar lo inevitable. Sabía que la situación era crítica, que las revueltas se multiplicaban en varias ciudades del país y que los generales habían dejado de responder con la fidelidad ciega de otros tiempos. Sin embargo, no podía abandonar la esperanza de que aún existía una salida para la reina. Desde que había tenido aquella conversación con Isabel II en el Palacio Real, su mente no había encontrado descanso. La imagen de la soberana, pálida y temblorosa, lo perseguía como un fantasma en cada rincón de la ciudad. Había visto el miedo en sus ojos, la angustia de quien siente que el poder se le escapa de las manos como agua entre los dedos. Y aunque Fajardo había servido a la corona con lealtad inquebrantable, en su interior crecía una duda que jamás había permitido anidar. ¿Debía seguir sosteniendo un régimen que se desmoronaba o debía aceptar la realidad y apartarse antes de ser arrastrado por el naufragio? Los rumores sobre la posible huida de la reina se habían extendido por toda la ciudad. Se decía que Isabel II estaba considerando refugiarse en Francia, que sus partidarios más cercanos preparaban discretamente su salida, que el tren real podría partir en cualquier momento. Pero también se hablaba de traiciones, de oficiales que vacilaban entre la lealtad y la conveniencia, de políticos que, hasta hace poco, se mostraban devotos de la monarquía y que ahora comenzaban a inclinarse del lado de la revolución. Fajardo llegó a la sede del gobierno con el ánimo encendido. En su despacho lo esperaba el marqués de Almenara, que lo recibió con un gesto sombrío. La reina no quiere irse, dijo sin rodeos. Dice que no huirá como una cobarde. Fajardo se dejó caer en una silla y se pasó una mano por el rostro. ¿Y qué piensa hacer? Aferrarse al trono, como siempre. Pero, Fajardo, los generales ya no la apoyan. La flota en Cádiz se ha sumado a la revolución, y el ejército está dividido. No hay forma de contener esto. El silencio que siguió a esas palabras fue como un golpe seco. Fajardo comprendió que el destino de Isabel II ya estaba sellado. No importaba cuánto se resistiera, la marea de la historia era implacable y arrastraba consigo a quienes no supieran reconocer el momento de ceder. Se levantó con brusquedad y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el bullicio de la ciudad, la vida que seguía su curso a pesar del caos político.
Se preguntó cuántos de aquellos ciudadanos anónimos comprendían la magnitud del cambio que se avecinaba, cuántos eran conscientes de que estaban presenciando el fin de una era. Si no se va ahora, la sacarán por la fuerza, dijo finalmente, con la voz más grave de lo que esperaba. El marqués asintió con pesadez. Ya no depende de nosotros. Esa noche, mientras Madrid seguía sumida en su inquietud, Fajardo supo que había llegado la hora de tomar una decisión. Podía seguir aferrado a un régimen que se derrumbaba o podía aceptar que el futuro pertenecía a otros. Y por primera vez en su vida, sintió el peso del tiempo sobre sus hombros, como si la historia misma lo mirara con la expectación de quien sabe que no hay marcha atrás. Capítulo 5. La sombra de la derrota. Las noches en Madrid ya no traían el descanso de otros tiempos. En los balcones, la gente susurraba como si temiera que las mismas paredes escucharan sus palabras. Los cafés y tabernas rebosaban de conversaciones entrecortadas, donde cada afirmación se hacía con cautela y cada pregunta escondía una sospecha. En las calles, las patrullas de soldados pasaban con una rigidez artificial, como si quisieran imponer un orden que ya no existía más que en el recuerdo de días menos turbulentos. José García Fajardo sentía en el pecho un peso cada vez mayor. Las noticias de otras ciudades llegaban con la urgencia de un temporal en alta mar. Cádiz, Barcelona, Sevilla, en cada rincón de España, la monarquía perdía su último aliento de poder. Las tropas que aún se mantenían fieles lo hacían con una desgana evidente, como si aguardaran una señal para desertar sin remordimientos. Aquella tarde, Fajardo fue convocado nuevamente al Palacio Real. Caminó por los pasillos con la sensación de atravesar un mausoleo. Lo que una vez fue el corazón del poder parecía ahora un cascarón vacío, donde los ecos de los antiguos esplendores apenas susurraban entre las paredes tapizadas con retratos de reyes que habían sido testigos de tiempos mejores. Al llegar al salón de audiencias, encontró a la reina Isabel II de pie junto a una mesa cubierta de mapas y documentos. Su rostro estaba pálido, y sus manos, crispadas sobre el respaldo de una silla, delataban una tensión que no podía disimular. Fajardo, dijo sin levantar la vista. Dicen que todo está perdido. El hombre vaciló antes de responder. No era una simple afirmación desesperada. Era la confesión de alguien que empezaba a ver la verdad con claridad. La situación es grave, Majestad, contestó con solemnidad. Cada día que pasa, el ejército pierde más lealtades. La revolución ha echado raíces profundas y no hay quien pueda arrancarlas. Isabel II se dejó caer en la silla y hundió el rostro entre las manos. Durante años, había gobernado con la certeza de que la corona era inquebrantable, de que su derecho al trono estaba más allá de cualquier disputa. Pero ahora, la realidad la golpeaba con la fuerza de una sentencia irrevocable. Me piden que me vaya, susurró, como si hablara consigo misma. Que cruce la frontera antes de que sea demasiado tarde. Fajardo mantuvo la mirada fija en ella. No era la primera vez que escuchaba esa posibilidad, pero jamás la había oído salir de los labios de la propia reina. Francia le ofrecerá refugio, Majestad, dijo con voz firme. Y desde allí, podrá esperar el momento de regresar. Isabel II levantó la vista con un destello de orgullo en los ojos. ¿Regresar? Repitió con amargura. ¿Crees que esta gente me permitirá regresar? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Las puertas del salón se abrieron de golpe, y un oficial entró con paso apresurado. Llevaba el rostro desencajado, y su uniforme estaba desordenado por la prisa. Majestad, dijo sin preámbulos, el pueblo ha comenzado a avanzar hacia el palacio. No hay manera de contenerlos por mucho tiempo. Fajardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sabía que aquel momento llegaría, pero enfrentarlo cara a cara era distinto. La multitud, que durante tanto tiempo había murmurado su descontento en las sombras, ahora se atrevía a alzar la voz con la furia de quien ya no tiene nada que perder. Isabel II se puso de pie de un salto, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué opciones tengo?, preguntó con un hilo de voz. Fajardo se acercó un paso y, con la seriedad de quien sabe que está presenciando el fin de una era, dijo: Irse, Majestad, antes de que la historia la arrastre con ella. La reina permaneció en silencio por un instante que pareció eterno. Luego, con un movimiento lento pero decidido, asintió. «Preparad el carruaje», ordenó. Fajardo cerró los ojos por un breve segundo.
Sabía que aquel día quedaría marcado para siempre en la memoria de España. El día en que Isabel II aceptó su derrota. Capítulo 6. La huida hacia el olvido. La noche cayó sobre Madrid como un manto de sombras y susurros. No era una noche cualquiera. Era la última que Isabel II pasaría en la ciudad que durante tanto tiempo había sido el trono de su poder y el teatro de sus desdichas. El Palacio Real, que en otros tiempos había sido refugio de banquetes y fiestas, ahora se erguía como una fortaleza sitiada, rodeada de incertidumbre y temor. Los rumores se extendían como el viento. La reina se marchaba. En las esquinas, en los pasillos de la aristocracia, en las tabernas y en los patios de las casas humildes, la noticia crecía, transformándose en un clamor. Algunos lo celebraban con júbilo silencioso, otros con lágrimas de resignación, y no faltaban los que aún no terminaban de creerlo. José García Fajardo observaba la escena desde la ventana de su despacho en el palacio. La luz de los faroles iluminaba tenuemente las calles, donde pequeños grupos de ciudadanos se reunían para discutir lo inevitable. En los muros del palacio, los guardias reales mantenían su posición, aunque con la misma incertidumbre que envolvía al resto de la ciudad. Dentro del palacio, el aire estaba impregnado de una tensión casi insoportable. Isabel II, vestida de negro como si ya portara el luto de su propia caída, caminaba de un lado a otro en sus aposentos, con las manos crispadas y el rostro demacrado. Su mirada no tenía la altivez de antaño, sino la amargura de quien se ve obligada a abandonar no solo su hogar, sino su propia historia. ¿Está todo listo?, preguntó con voz temblorosa. Fajardo asintió con solemnidad. Sí, Majestad. El carruaje partirá en cuanto usted lo ordene. La reina suspiró y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver Madrid extendiéndose en la penumbra, la ciudad que había sido suya y que ahora la expulsaba sin piedad. Pensó en su infancia, en su coronación, en los días de gloria en los que se creyó inamovible. Pensó en los salones llenos de música, en los vestidos de seda y en las noches de gala donde los ministros la rodeaban con reverencias. Todo aquello era un espejismo que ahora se desvanecía en el aire. El marqués de Almenara entró en la estancia con el ceño fruncido. Majestad, no hay tiempo que perder. La multitud se está congregando en la Puerta del Sol. Si demoramos más, será imposible salir sin incidentes. Isabel II cerró los ojos por un instante y, cuando los abrió, su expresión ya no era de vacilación, sino de fría determinación. Vamos, dijo simplemente. Los pasillos del palacio estaban en penumbra, iluminados solo por algunos candelabros que proyectaban sombras alargadas en las paredes. El eco de los pasos resonaba con un peso inusual, como si cada pisada marcara el compás de una marcha fúnebre. En la puerta trasera del palacio, un carruaje negro esperaba con los caballos inquietos, como si también ellos sintieran la urgencia del momento. Isabel II subió sin decir una palabra. Fajardo y Almenara se colocaron a su lado. El cochero azotó las riendas, y el carruaje comenzó a moverse por las calles adoquinadas con un crujido ominoso. El trayecto hasta la estación de tren fue un recorrido silencioso y sombrío. Madrid dormía con un sueño agitado, interrumpido solo por el rumor de la multitud que se reunía en las plazas, esperando una señal para celebrar o para arremeter con furia. Cuando llegaron a la estación, Isabel II descendió con la cabeza alta. No quería que nadie la viera como una fugitiva. Se dirigió al tren con un paso firme, aunque en su interior sabía que cada paso la alejaba de un reino que nunca volvería a ser suyo. Fajardo la acompañó hasta la puerta del vagón reservado para ella. Majestad, murmuró, sin encontrar las palabras adecuadas para despedirse. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y resignación. España me ha dado la espalda, dijo en voz baja. Pero la historia no ha escrito su última página. Fajardo la observó mientras subía al tren, preguntándose si aquellas palabras eran un consuelo para sí misma o una verdadera convicción. El silbato del tren sonó con un eco largo y melancólico. La locomotora comenzó a avanzar lentamente, y con cada metro que recorría, Isabel II se alejaba más de su trono, de su pasado y de su destino incierto. Madrid, en la distancia, se desdibujaba entre las sombras, mientras la reina partía hacia el exilio, dejando atrás no solo su reino, sino el recuerdo de un poder que se desvanecía en el viento de la historia. Capítulo 7. El eco de un trono vacío. La madrugada se cernía sobre Madrid como un velo de incertidumbre. La ciudad,
que tantas veces había sido testigo de alzamientos, revoluciones y pronunciamientos, despertaba ahora con la sensación de haber cruzado un umbral definitivo. Isabel II ya no estaba. Su carruaje había partido en las sombras, su tren se alejaba hacia la frontera, y con ella se evaporaban siglos de monarquía inmutable. En las calles, la noticia se esparcía como una ráfaga de pólvora. En las plazas, grupos de ciudadanos se reunían para discutir lo que acababa de ocurrir. Algunos lo celebraban con risas y brindis en las tabernas, otros permanecían en silencio, con la incertidumbre de quienes han ganado una batalla sin saber qué vendrá después. José García Fajardo, desde su despacho en la casa que ocupaba en la capital, observaba el amanecer con una sensación amarga. Había sido testigo de la partida de la reina, había sentido en su propia carne el peso del momento histórico, y sin embargo, una pregunta lo inquietaba más que cualquier otra. ¿Qué ocurriría ahora? El vacío que dejaba Isabel II no era solo el de un trono, sino el de un país entero sumido en el caos. La monarquía estaba derrotada, pero la revolución aún no tenía dueño. Diferentes facciones comenzaban a disputarse el futuro: los liberales moderados, los progresistas, los republicanos. Cada uno con su propia idea de lo que debía ser España, cada uno con su propia ambición de poder. El general Serrano, uno de los arquitectos de la revolución, había entrado en Madrid aquella mañana como un conquistador. Montado en su caballo, acompañado de oficiales y seguido por un reguero de soldados victoriosos, atravesó la Puerta del Sol entre vítores y aplausos. Pero en su mirada no había triunfo, sino cálculo. Sabía que el derrocamiento de la reina era solo el principio de una lucha aún más feroz, la de decidir quién ocuparía su lugar. En los cafés políticos, los rumores corrían como el vino en las copas. Se hablaba de una posible regencia, de la necesidad de encontrar un nuevo monarca, de la posibilidad, cada vez más fuerte, de proclamar la República. En el Congreso, los debates se tornaban acalorados. Nadie quería ceder terreno, nadie quería ser el primero en inclinar la cabeza. Fajardo fue convocado esa misma tarde a una reunión en el Palacio de las Cortes. Al llegar, encontró el ambiente tenso, cargado de palabras no pronunciadas y de sospechas latentes. En el centro de la sala, el general Prim, con su característico aire enérgico y decidido, tomaba la palabra. «Hemos conseguido lo impensable», dijo, dirigiendo su mirada a todos los presentes. «La revolución ha triunfado, la reina ha caído. Pero la victoria no es suficiente. Ahora debemos decidir qué hacer con España». El silencio que siguió fue breve, porque enseguida comenzaron a alzarse las voces. «Una regencia sería lo más sensato», propuso uno de los moderados. «No podemos permitir que el país caiga en la anarquía». «¿Regencia?», exclamó un republicano desde el otro extremo de la sala. «Este es el momento de proclamar la República. España ya no necesita reyes». Las discusiones se prolongaron durante horas. Cada argumento chocaba con otro, cada propuesta encontraba su detractor. Mientras tanto, en las calles, el pueblo esperaba, ansioso y expectante, sin saber qué rumbo tomaría el país. Al anochecer, Fajardo salió del edificio con la sensación de que ninguna decisión real había sido tomada. Las palabras se habían cruzado como espadas, pero la batalla por el futuro de España aún no había sido ganada por nadie. Caminó por las calles de Madrid, sintiendo el pulso de una ciudad que respiraba revolución. Carteles con proclamas políticas aparecían en las paredes, grupos de ciudadanos discutían apasionadamente en cada esquina, y el eco de los últimos días aún vibraba en el aire. Se detuvo frente al Palacio Real, ahora custodiado solo por unos pocos guardias que parecían más testigos que defensores de una monarquía ausente. El edificio permanecía en penumbra, como si su propia esencia se hubiera desvanecido con la partida de Isabel II. Fajardo suspiró. Había dedicado su vida al servicio del poder, primero a la reina, luego a la revolución. Ahora, en medio del torbellino de la historia, se preguntaba si realmente había servido a alguien o si, como tantos otros, solo había sido un espectador privilegiado de los vaivenes del destino. La noche caía sobre Madrid. En algún lugar, lejos de allí, Isabel II despertaba en un país extranjero, convertida en una reina sin reino. Y en la capital de España, la lucha por el futuro apenas comenzaba. Capítulo 8. El laberinto del poder. Madrid amaneció bajo un cielo gris, como si la ciudad misma sintiera el peso del vacío dejado por Isabel II.
En las calles, la gente seguía con su rutina, pero en cada rincón, en cada plaza y en cada taberna, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué sería de España sin su reina? La incertidumbre era un espectro que flotaba sobre la capital, deslizándose entre los edificios, posándose en los hombros de políticos, militares y ciudadanos. José García Fajardo despertó antes del alba. No había dormido bien. La noche anterior, las discusiones en el Palacio de las Cortes le habían dejado un regusto amargo. La revolución había triunfado, sí, pero el país se encontraba en un limbo peligroso. Sin un gobierno estable, sin una figura central que guiara el destino de la nación, España estaba al borde del caos. Se vistió con parsimonia, su mente ocupada en las intrigas que se tejían en los pasillos del poder. El general Serrano, convertido en una de las figuras más fuertes del nuevo régimen, había dejado claro que no permitiría que la revolución se transformara en un desorden sin control. El general Prim, por su parte, se mostraba decidido a buscar un rey para España, alguien que pudiera darle estabilidad al país sin repetir los errores del pasado. Y en el horizonte, la sombra de la República se alzaba como un espectro que asustaba a unos y entusiasmaba a otros. Fajardo salió de su casa y se dirigió al Congreso. La ciudad, aunque más tranquila que en los días anteriores, seguía siendo un hervidero de rumores. Los periódicos se vendían con rapidez, los vendedores ambulantes gritaban titulares que hablaban de conspiraciones, de alianzas secretas, de nombres que empezaban a sonar como posibles candidatos al trono. Cuando llegó al Congreso, el ambiente era tenso. Los pasillos estaban llenos de diputados, asesores y militares que discutían en voz baja, intercambiando información, tejiendo estrategias. En la gran sala, los representantes de las distintas facciones se reunían para intentar dar forma a un nuevo gobierno. No podemos prolongar más esta incertidumbre, dijo un diputado progresista, golpeando la mesa con el puño. España necesita un líder, alguien que tome las riendas del país de inmediato. ¿Y quién sería ese líder?, preguntó otro, con una sonrisa irónica. ¿Acaso tenemos a un nuevo monarca esperando en alguna parte? El general Prim, con su característica calma estratégica, tomó la palabra. España no puede ser una república improvisada, ni una monarquía caduca. Necesitamos un rey, pero no cualquier rey. Alguien que encarne los ideales de esta revolución sin traicionar su esencia. Las palabras de Prim provocaron un murmullo general. Nadie ignoraba su postura. Desde hacía días, se hablaba de su plan para buscar un monarca extranjero, alguien ajeno a los conflictos internos del país, alguien que pudiera gobernar sin estar atado a las viejas lealtades. Pero no todos estaban de acuerdo. «Esto es una locura», exclamó un republicano, poniéndose de pie. «El pueblo ha derribado a Isabel II porque está harto de reyes. Este es el momento de proclamar la república. ¿Y quién la gobernará?», replicó otro diputado, con tono burlón. «¿Vosotros, que no os ponéis de acuerdo ni en el nombre del gobierno?». Las discusiones se alargaron durante horas. Fuera del Congreso, el pueblo esperaba con impaciencia, sin saber que la balanza aún no se inclinaba hacia ningún lado. La prensa agitaba los ánimos con titulares incendiarios, los cafés se llenaban de teorías sobre el futuro del país, y en los círculos militares, algunos oficiales comenzaban a considerar la posibilidad de tomar medidas más drásticas si los políticos no lograban un acuerdo. Fajardo, sentado en un rincón, observaba el debate con una mezcla de interés y preocupación. Sabía que en aquel salón no solo se decidía el futuro de España, sino también el suyo propio. Había servido a la monarquía, había sido testigo de su caída, y ahora debía decidir a qué bando apoyar en la lucha por el poder. Al caer la tarde, la sesión se cerró sin resoluciones definitivas. Las facciones seguían divididas, los intereses enfrentados, y el trono de España permanecía vacío. Fajardo salió del Congreso con la sensación de que el destino del país estaba atrapado en un laberinto sin salida. Mientras caminaba por las calles de Madrid, pensó en Isabel II, en su exilio, en el trono abandonado. Pensó en el pueblo, que aguardaba una respuesta. Y pensó en el poder, siempre esquivo, siempre cambiante, siempre dispuesto a devorar a quienes no saben jugar sus reglas. Esa noche, Madrid durmió inquieta. En los palacios, en los cuarteles, en las casas humildes, todos sabían que el amanecer traería nuevas intrigas, nuevas traiciones, nuevas batallas por el destino de España. Capítulo 9. La España sin rey.
El vacío del trono español era un abismo que nadie sabía cómo llenar. La reina Isabel II había partido, el pueblo celebraba con júbilo y resentimiento, pero en las entrañas del poder, los engranajes de la política giraban con lentitud exasperante. En los pasillos del Congreso, en los salones de las altas esferas, en los cafés donde las tertulias encendían los ánimos, la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién gobernaría España? José García Fajardo recorría la ciudad como un testigo inquieto. Había visto regímenes caer y nuevos surgir, había sentido el peso de la historia en sus hombros, pero nunca como ahora percibía la fragilidad de todo sistema político. Madrid era un hervidero de rumores y especulaciones, y en cada esquina se hablaba de posibles soluciones. Un rey extranjero, una república, una dictadura militar, un gobierno provisional. Las tabernas rebosaban de hombres exaltados, los periódicos lanzaban editoriales incendiarios y en el aire, flotaba la posibilidad de nuevas revueltas. La revolución había derribado a la monarquía, pero no había construido nada en su lugar. Fajardo se dirigió aquella mañana al Palacio de las Cortes, donde los líderes de la revolución debatían acaloradamente. Al entrar en el gran salón, sintió la tensión en el ambiente. El general Prim, figura clave en el derrocamiento de Isabel II, hablaba con la seguridad de quien sabe que la historia se escribe con decisiones firmes. España necesita estabilidad, decía, con su tono enérgico. Hemos derribado un régimen caduco, pero no podemos permitirnos caer en la anarquía. ¿Y cuál es la solución, Prim? Preguntó un diputado republicano, con sarcasmo en la voz. ¿Un nuevo rey? ¿Un extranjero que no entiende nuestra tierra ni nuestro pueblo? Prim no se dejó intimidar. Necesitamos un monarca constitucional, un hombre que respete la voluntad de la nación, pero que imponga orden. España no está lista para una república. Las palabras encendieron el debate. Los republicanos golpeaban las mesas con indignación. Los moderados asentían con prudencia. Los militares presentes intercambiaban miradas, evaluando el curso de los acontecimientos. Desde un rincón, Fajardo observaba con el escepticismo de quien ha visto demasiados intentos de salvación fallar. España parecía condenada a moverse en círculos, atrapada entre la nostalgia del absolutismo y el vértigo de la modernidad. La búsqueda de un rey. Consciente de que el tiempo jugaba en su contra, Prim comenzó su estrategia. Si España debía seguir siendo una monarquía, entonces debía encontrar a su monarca. Pero no podía ser cualquiera. Debía ser un hombre sin ataduras con el antiguo régimen, sin los vicios de la corte isabelina, alguien que pudiera ser aceptado por la revolución sin traicionar sus principios. En las cancillerías europeas comenzaron las gestiones. Se barajaron nombres: el duque de Montpensier, el príncipe Leopoldo de Hohenzollern, Amadeo de Saboya. Cada opción despertaba amores y odios, esperanzas y resistencias. Los republicanos, cada vez más organizados, veían en la indecisión una oportunidad. Desde las sociedades secretas y los periódicos radicales, promovían la idea de una España sin reyes, gobernada por la voluntad del pueblo. El eco de la Revolución Francesa resonaba en algunos discursos, aunque en la realidad española la República seguía siendo una idea frágil, con más aspiraciones que estructuras. Los moderados, en cambio, intentaban mantener el equilibrio. Sabían que una república sin preparación podría convertirse en un caos ingobernable, y que un rey débil o inadecuado sería igual de peligroso. Mientras tanto, en las calles, el pueblo oscilaba entre la euforia y la incertidumbre. El peligro de la división. Las semanas pasaban y España seguía sin gobierno. Las tensiones crecían. Los periódicos republicanos atacaban ferozmente a los monárquicos, los sectores conservadores hablaban de traición, los militares comenzaban a impacientarse. En Madrid, la inestabilidad se hacía palpable. Había disturbios en algunos barrios, enfrentamientos entre facciones, mítines en los que se exigía una respuesta inmediata. En las provincias, los caciques y los líderes locales comenzaban a actuar por su cuenta, sin esperar órdenes de un poder central que no terminaba de consolidarse. Fajardo lo veía con preocupación. Sabía que el tiempo jugaba en contra de la revolución. Sin una decisión firme, el país podía sumirse en una nueva guerra civil, en un ciclo interminable de golpes y contragolpes. El general Serrano, mientras tanto, intentaba mantener el control desde la regencia, pero su poder era frágil. Sin un rey en el trono, sin una estructura sólida,
Su autoridad dependía de un delicado equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Y mientras todo esto ocurría, en los salones de Europa, en las cortes de Francia, Prusia e Italia, los diplomáticos discutían el destino de España como si fuera una partida de ajedrez. Cada potencia tenía sus propios intereses. Cada monarquía veía en el trono español una oportunidad o una amenaza. Una decisión que no llega. El dilema seguía abierto. ¿Monarquía o república? ¿Orden o caos? Progreso o tradición. En el Congreso, Prim se mantenía firme en su plan. España tendría un rey, aunque aún no supiera quién. Los republicanos, por su parte, intensificaban sus esfuerzos, convencidos de que la espera solo fortalecía su causa. Madrid seguía siendo un torbellino de rumores y conspiraciones. Las noches eran largas en los cafés donde los intelectuales debatían el destino de la nación, en las casas donde los conspiradores tejían sus planes, en los palacios donde los poderosos intentaban adelantarse a los acontecimientos. Fajardo, cada vez más consciente de que el futuro de España dependía de una sola decisión, comprendió que el país estaba ante una encrucijada histórica. Cualquier paso en falso podría desencadenar un nuevo conflicto. Y mientras tanto, el trono vacío seguía esperando. Capítulo 10. El trono vacío y las sombras del poder. Madrid despertó una vez más bajo el velo de la incertidumbre. Habían pasado semanas desde la caída de Isabel II, y aunque los ecos de la revolución aún resonaban en las calles, el fervor del cambio se iba disipando, dejando paso a una inquietante ansiedad. La nación, huérfana de monarca y sumida en una encrucijada política, parecía un barco a la deriva en aguas turbulentas. José García Fajardo recorría las avenidas empedradas de la capital con paso meditabundo. Los pregoneros vociferaban los titulares de la mañana, los cafés rebosaban de tertulianos que desgranaban cada movimiento de los políticos y en los mercados, los comerciantes debatían si España debía abrazar la República o aceptar a un nuevo rey. La incertidumbre pesaba como una nube oscura sobre la ciudad. El Congreso de los Diputados se había convertido en el epicentro de la lucha por el poder. Allí, día tras día, los hombres que pretendían decidir el destino de la nación se enfrascaban en discusiones interminables. El general Prim, incansable estratega, se erigía como la figura dominante en aquel escenario de ambiciones y traiciones. No podemos prolongar más esta espera, declaró, golpeando la mesa con el puño. España necesita un rey. Un gobernante capaz de restaurar el orden sin comprometer los principios de la revolución. Las palabras de Prim fueron recibidas con reacciones diversas. Algunos asentían con gravedad, reconociendo la necesidad de estabilidad. Otros, republicanos acérrimos, bufaban con desprecio. ¿Y qué haremos si el pueblo no quiere un rey? Intervino un diputado de ideas radicales. ¿Vamos a imponerle otro monarca, como si fuera ganado? El pueblo quiere estabilidad, señor diputado, respondió Prim con frialdad. Y si no la encuentra en un gobierno fuerte, la buscará en la anarquía. ¿Acaso deseamos una nueva guerra civil? El murmullo creció en la sala. La idea de un conflicto fratricida era el peor de los temores, un fantasma que acechaba la política española desde hacía décadas. Nadie quería repetir la barbarie de las guerras carlistas. Pero la indecisión prolongada era igual de peligrosa. Los candidatos al trono. Mientras en Madrid se debatía sin cesar, en las Cortes Europeas el destino de España era también un tema de conversación. Prim y sus aliados habían comenzado la búsqueda de un monarca digno para la nación. Pero, ¿quién querría ceñir la corona de un país turbulento, donde el pueblo había derrocado a su anterior reina y donde las facciones políticas se devoraban entre sí? Uno de los nombres que sonaba con más fuerza era el del duque de Montpensier, Antonio de Orleans, un príncipe de la casa francesa de los Borbones. Su candidatura tenía partidarios entre los sectores conservadores, pero su pasado lo condenaba. Había intrigado abiertamente contra Isabel II, y su cercanía con Francia lo hacía sospechoso ante los liberales. Otra opción era el príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, un noble alemán cuya candidatura levantó tensiones internacionales. Francia, bajo el mando de Napoleón III, veía con malos ojos la posibilidad de un monarca de raíces prusianas en el trono español, temiendo un acercamiento entre España y el poderoso reino de Prusia. La mera sugerencia de su nombre desató una crisis diplomática que puso a Europa al borde de la guerra. Finalmente, surgió la posibilidad de Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II de Italia.
Su linaje le confería prestigio y su imagen de príncipe moderno lo hacía atractivo para algunos sectores liberales. Sin embargo, su condición de extranjero generaba dudas. ¿Sería capaz de comprender la idiosincrasia española? ¿Sería aceptado por el pueblo o acabaría siendo un rey solitario, atrapado en un trono sin respaldo? Las deliberaciones se sucedían con angustiosa lentitud. En las calles, el pueblo comenzaba a impacientarse. Los trabajadores, los comerciantes, los soldados rasos, todos querían respuestas. Y cuando la política se vuelve un juego de espera, la impaciencia suele convertirse en pólvora. El descontento crece. Las tensiones no tardaron en materializarse en disturbios. En las tabernas y en los barrios populares, la gente empezaba a desconfiar de los nuevos dirigentes. ¿Habían luchado por una revolución solo para ver a otra monarquía instalarse en el poder? ¿O acaso se avecinaba una nueva traición? Las manifestaciones comenzaron en los arrabales, con discursos exaltados y proclamas republicanas. Pero poco a poco, el descontento se filtró en los cuarteles y en las fábricas. José García Fajardo lo percibió con claridad. Sus contactos en diferentes sectores de la sociedad le informaban de la creciente indignación entre los obreros y los soldados rasos, hombres que veían con recelo la idea de otro rey impuesto desde el extranjero. El general Serrano, quien ejercía la regencia mientras se decidía el futuro del país, intentaba calmar los ánimos. Pero su autoridad era frágil y sus palabras no bastaban para contener la inquietud que se apoderaba de las calles. Conspiraciones y sombras. En los círculos de poder, mientras tanto, se gestaban conspiraciones. Los sectores más radicales del republicanismo comenzaban a organizarse en secreto, convencidos de que el único camino viable era la proclamación de la República sin más dilación. Los militares, por su parte, se dividían. Algunos apoyaban a Prim en su búsqueda de un monarca. Otros, más conservadores, miraban con nostalgia al antiguo régimen y soñaban con restaurar la Casa de Borbón. Las sombras de la conspiración se alargaban sobre Madrid. Se hablaba de reuniones clandestinas, de planes para derrocar al gobierno provisional, de posibles levantamientos en provincias donde el control del Estado era más débil. Fajardo, con su experiencia en las luchas políticas del pasado, veía con claridad el peligro. España se hallaba en un punto crítico. Si los líderes no tomaban una decisión pronto, si no encontraban una solución que uniera a la nación, el país podía caer nuevamente en la violencia. El futuro incertidumbre. La noche caía sobre Madrid, y con ella, la sensación de que el destino de la nación seguía pendiendo de un hilo. Los cafés seguían llenos de discusiones acaloradas, los periódicos publicaban rumores cada vez más incendiarios, y en los palacios del poder, las negociaciones continuaban en la penumbra. José García Fajardo caminó hasta la Plaza Mayor y contempló el cielo cubierto de nubes. Pensó en las generaciones futuras, en la historia que estaba escribiéndose ante sus ojos. ¿Se recordaría esta revolución como el inicio de un nuevo amanecer o como el preludio de otro desastre? En algún lugar, en una sala de juntas o en una reunión secreta, alguien tomaba una decisión. Y esa decisión cambiaría el rumbo de España para siempre. Capítulo 11. Entre intrigas y esperanza. Las luces de Madrid titilaban en la penumbra de una noche densa, cargada de presagios y murmullos. En cada rincón de la ciudad, desde los cafés iluminados hasta los callejones sombríos, el destino de España era el único tema de conversación. El trono seguía vacío, y la incertidumbre se filtraba como un veneno en la conciencia colectiva. José García Fajardo recorría las calles adoquinadas con el aire de quien conoce demasiado. Había visto revoluciones alzarse y caer, gobiernos instaurarse con grandes promesas solo para desmoronarse bajo el peso de su propia ambición. Ahora, una vez más, la historia parecía repetirse. Pero esta vez, los actores eran distintos, y las consecuencias podían ser aún más catastróficas. En la Puerta del Sol, grupos de ciudadanos discutían acaloradamente. Algunos defendían la instauración de una república fuerte, sin ataduras con el pasado monárquico. Otros, más prudentes o temerosos, pedían estabilidad a cualquier costo, incluso si ello significaba aceptar un nuevo rey. Entre los estudiantes, los obreros y los veteranos de la revolución, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. España no puede seguir esperando, dijo un joven exaltado, golpeando una mesa en una taberna. No hemos derrocado a Isabel II para arrodillarnos ante otro monarca extranjero. ¿Y qué propones?
Le respondió un hombre de cabello canoso, con la calma de quien ha visto demasiadas revueltas. Otra guerra. Otra lucha fratricida. El silencio se extendió por el lugar. Nadie tenía respuestas claras. Solo había preguntas, miedos y un creciente malestar que amenazaba con estallar en cualquier momento. El juego de las potencias. Mientras la incertidumbre reinaba en las calles, en los salones del poder se libraba otra batalla. Los embajadores extranjeros se reunían en secreto con los líderes políticos españoles, cada uno tratando de inclinar la balanza a favor de sus propios intereses. Francia, Inglaterra y Prusia observaban con atención el destino de España, pues sabían que el futuro del país podía alterar el equilibrio de poder en Europa. El general Prim, figura clave en la revolución y principal artífice de la búsqueda de un monarca, se encontraba atrapado en un dilema. Había rechazado a los Borbones, sabía que la opción prusiana traería conflictos con Francia, y aunque la Casa de Saboya parecía la elección más lógica, no estaba seguro de que el pueblo español la aceptara. En un gabinete privado del Congreso, Prim discutía con sus aliados más cercanos. No podemos esperar más, dijo con voz firme. Si no tomamos una decisión pronto, el país se hundirá en el caos. Pero la elección de Amadeo de Saboya no es segura, intervino uno de sus asesores. La aristocracia lo desprecia, los militares están divididos y los republicanos no aceptarán otro rey. Prim suspiró. Sabía que cualquier decisión que tomara desataría descontento en algún sector. Pero el tiempo se agotaba y el desorden crecía cada día. El sombra de la República. En los círculos republicanos, la impaciencia se convertía en rabia. Cada día que pasaba sin un veredicto claro sobre el futuro del país era un argumento más a favor de la proclamación de una república. ¿Por qué esperar a que los políticos eligieran un rey cuando el pueblo podía tomar el control de su propio destino? Los líderes republicanos comenzaron a reunirse en la clandestinidad, planeando estrategias, midiendo fuerzas y esperando el momento oportuno para actuar. Algunos abogaban por una transición pacífica, a través de la presión política. Otros, más radicales, empezaban a considerar métodos más agresivos. En una reunión secreta en un viejo caserón de la calle Atocha, varios líderes republicanos debatían sobre el siguiente paso. La paciencia se ha agotado, afirmó un orador apasionado. Si no nos dan la república, la tomaremos con nuestras propias manos. No debemos precipitarnos, advirtió otro. Si nos levantamos antes de tiempo, Prim nos aplastará sin dudarlo. Debemos esperar el momento preciso. Las discusiones continuaron hasta la madrugada. Mientras tanto, en las calles, los rumores sobre un posible levantamiento republicano comenzaban a propagarse. Un pueblo al borde del estallido. El malestar se extendía por todas las capas de la sociedad. En los mercados, la gente se quejaba del aumento de los precios y de la falta de estabilidad. En los talleres y fábricas, los obreros hablaban en voz baja sobre la necesidad de un cambio real, no solo de nombres en el gobierno. Las tropas destacadas en la ciudad también estaban inquietas. Algunos soldados simpatizaban con la causa republicana, mientras que otros, leales a Prim y al orden establecido, se preparaban para cualquier posible levantamiento. José García Fajardo, siempre atento a los movimientos de la sociedad, sentía que la situación se volvía cada vez más peligrosa. Un pequeño incidente podía desatar una revuelta de consecuencias impredecibles. Una noche, mientras paseaba por el barrio de Lavapiés, escuchó una conversación entre dos hombres en una esquina oscura. Dicen que en unos días habrá noticias importantes. Quizá la República esté más cerca de lo que creemos. ¿Estás seguro? No quiero que nos pase lo de siempre, que nos usen y luego nos traicionen. Esta vez es diferente. La gente no aguantará otra decepción. Fajardo continuó su camino, con el presentimiento de que algo grande estaba por suceder. La decisión final. Mientras los rumores se esparcían y el descontento crecía, el gobierno provisional se vio obligado a acelerar la toma de decisiones. Prim convocó una reunión de emergencia con sus aliados más cercanos. No podemos esperar más, dijo con determinación. Si no tomamos una decisión ahora, la República se proclamará antes de que podamos reaccionar. Después de intensas deliberaciones, la elección de Amadeo de Saboya comenzó a consolidarse. Se enviaron emisarios a Italia, se redactaron los documentos oficiales y se ultimaron los detalles de la llegada del nuevo monarca. Pero España era un país impredecible,
y Prim lo sabía bien. No bastaba con elegir un rey, había que convencer al pueblo de que era la mejor opción. Y eso, en un país dividido, era la tarea más difícil de todas. El amanecer de un nuevo día. El sol despuntó sobre Madrid, tiñendo de tonos dorados los tejados de la ciudad. Pero la calma de la mañana era engañosa. En las calles, en los palacios, en los cuarteles, todos esperaban la noticia definitiva. El destino de España estaba a punto de definirse. Y fuera cual fuera la elección, traería consigo consecuencias que nadie podía prever. Capítulo 12. El trono y la espada. La mañana de aquel día amaneció con un aire solemne en Madrid. La ciudad, que en otras épocas había sido testigo de grandes triunfos y caídas estrepitosas, ahora contenía la respiración ante lo inevitable. En los cafés de la Plaza Mayor, en las tertulias de la calle Alcalá y en los puestos del Rastro, el tema era el mismo, la llegada de Amadeo de Saboya y el destino incierto que su reinado prometía. José García Fajardo, hombre sagaz y observador de la política desde su núcleo más crudo, recorría la ciudad con el temple de quien ha visto demasiadas promesas evaporarse en el aire. Sabía bien que la política española no era solo un juego de ambiciones personales, sino un tablero donde cada movimiento podía desencadenar un conflicto impredecible. Y esta vez, la partida se jugaba entre monárquicos divididos, republicanos impacientes y un pueblo que solo anhelaba estabilidad. Un rey para una España rota. En el Palacio de las Cortes, los diputados se reunían en sesión extraordinaria. Los discursos resonaban entre las columnas del gran salón, algunos llenos de fervor patriótico, otros con la desconfianza de quienes ya habían visto demasiados cambios sin sentido. Señores, la nación no puede vivir en el vacío, declaró un diputado moderado. Amadeo de Saboya representa la única oportunidad de estabilidad. No podemos permitir que el caos se apodere de España. Un republicano se levantó de inmediato. ¿Estabilidad? Su voz vibró con indignación. ¿Acaso creen que un rey extranjero, impuesto por maniobras políticas, traerá la paz a un país que clama por libertad? España no necesita un trono, necesita una república. Los murmullos recorrieron la sala. Era cierto que la monarquía estaba desgastada, pero la idea de una república aún generaba incertidumbre. No faltaban quienes temían que, sin una autoridad firme, el país cayera en la anarquía. Mientras tanto, en un despacho apartado, el general Prim meditaba en silencio. Frente a él, sobre su escritorio, descansaba un mapa de España y varias cartas de embajadores extranjeros. Francia observaba con desconfianza, Inglaterra se mantenía expectante y Prusia se preparaba para cualquier movimiento inesperado. Prim sabía que su decisión no solo afectaría a España, sino a todo el equilibrio de Europa. Debemos seguir adelante, murmuró. No hay otra opción. La conspiración se teje en las sombras. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la llegada de un nuevo rey. En las tabernas de lavapiés y en los salones privados de la aristocracia, conspiraciones de distinto signo comenzaban a tomar forma. Los republicanos más radicales se organizaban en células clandestinas, convencidos de que la monarquía debía caer antes de que pudiera afianzarse. Algunos planeaban revueltas en las calles, otros hablaban en voz baja sobre la necesidad de algo más definitivo. Al mismo tiempo, los sectores más reaccionarios, aquellos que aún soñaban con el regreso de los Borbones, veían en Amadeo una amenaza. Un rey liberal, extranjero y sin arraigo en España. ¿Qué garantías podía ofrecer? En una casa discreta cerca del Retiro, un grupo de oficiales y políticos conservadores se reunía bajo la tenue luz de los candelabros. No podemos permitirlo, dijo un hombre de mirada dura. Si ese Saboya se sienta en el trono, España caerá en manos de los radicales. ¿Y qué propones?, preguntó otro. Esperar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. El general Prim, entre el honor y la muerte. Mientras el país ardía en rumores y tensiones, el general Prim continuaba su labor con la determinación de un hombre que sabía que su destino estaba sellado. Había luchado por esta revolución, había derrocado a Isabel II, había navegado las aguas turbias de la política para traer un rey que, según su juicio, garantizaría el futuro de España. Pero la noche de aquel 27 de diciembre, la historia cambió para siempre. Prim se dirigía a su residencia en la calle del Turco. Viajaba en su berlina, escoltado por algunos hombres de confianza. La calle estaba oscura,
Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines mojados. De repente, el sonido de disparos rompió la quietud de la noche. Los caballos relincharon, la berlina se detuvo bruscamente. Los atacantes, ocultos en la penumbra, dispararon sin piedad. Las balas impactaron en el cuerpo del general, que cayó gravemente herido. Sus hombres reaccionaron tarde, la emboscada había sido perfecta. Las calles de Madrid despertaron con la noticia. El hombre más poderoso de España, el arquitecto de la nueva monarquía, agonizaba en su lecho. Durante días, su estado fue incierto. Médicos entraban y salían de su habitación, la prensa especulaba, el pueblo contenía el aliento. El 30 de diciembre, el general Juan Prim y Prats exhaló su último suspiro. El reino de Amadeo. Un trono maldito. La muerte de Prim marcó un punto de inflexión. Amadeo de Saboya llegó a España unos días después, pero su reinado estaba condenado desde el principio. Al desembarcar en Cartagena, el nuevo monarca recibió la noticia de la muerte de su principal aliado. Fue un presagio sombrío, una advertencia silenciosa de que el trono que heredaba estaba construido sobre cimientos frágiles. Madrid recibió a Amadeo con una mezcla de expectación y desconfianza. La corte estaba dividida, el ejército se hallaba en una encrucijada, y el pueblo, harto de promesas incumplidas, no tardó en manifestar su indiferencia. El nuevo rey hizo su entrada en la capital bajo una lluvia fina y un cielo gris, como si el destino mismo anunciara su fracaso. Desde los balcones, algunos curiosos observaban con escepticismo. En las calles, grupos de republicanos murmuraban entre dientes. Otro extranjero que no entiende España, dijo un anciano con amargura. ¿Cuánto durará esta vez? Amadeo intentó gobernar con justicia. Se rodeó de hombres capaces, trató de conciliar las diferencias, pero cada paso que daba encontraba una barrera infranqueable. Sin el apoyo de Prim, su posición era débil. Mientras tanto, la República seguía al acecho. Los conspiradores no descansaban, los republicanos moderados buscaban la oportunidad de instaurar un nuevo régimen, y los radicales estaban dispuestos a tomar las armas si era necesario. La tormenta que se avecina. Los días transcurrieron con la tensa calma de una tragedia anunciada. Amadeo gobernaba, pero su poder era ilusorio. Sus decretos encontraban resistencia en todos los sectores. Los generales desconfiaban de él, los políticos lo veían como una pieza desechable, el pueblo lo consideraba ajeno. En una carta a su esposa, Amadeo escribió: «Me encuentro en un país donde soy extranjero en mi propio trono. Nadie me apoya, y todos parecen esperar mi caída». No se equivocaba. En las sombras, la República aguardaba su momento. El destino de España estaba a punto de dar un nuevo giro, y los días del rey Amadeo estaban contados. Capítulo 13. El rey de nadie. El trono de España se alzaba como un símbolo de poder, pero para Amadeo y de Saboya no era más que un asiento incómodo y traicionero. Desde el primer día de su llegada, sintió el peso de una corona que no le pertenecía. Ni el pueblo lo aclamaba, ni los políticos lo respaldaban. Su gobierno era una telaraña de intrigas, su autoridad, una ilusión mantenida con alfileres. Madrid, siempre despierta al rumor y al escándalo, murmuraba sobre el nuevo monarca con la indiferencia de quien ya ha visto demasiados cambios sin sentido. En los cafés, se discutía su acento extranjero, su aire distante, su incomprensión del alma española. En las plazas, los obreros hablaban de revueltas, los campesinos de hambre, y los soldados de la incertidumbre. Amadeo no era un rey, sino un huésped incómodo en un país que no lo reconocía como suyo. Pero mientras la ciudad hablaba, en los salones del poder se fraguaban planes más oscuros. Porque en España, la política no se limitaba a discursos y debates, se decidía en conspiraciones nocturnas, en acuerdos secretos, en traiciones disfrazadas de lealtad. El Consejo de los Hombres Oscuros. La nobleza, los militares y los viejos políticos se reunían en lugares discretos, lejos de los oídos indiscretos. En una casa señorial de la calle de Serrano, un grupo de figuras influyentes debatía sobre el destino del rey. No durará, sentenció un marqués con gesto severo. La monarquía de los Saboya es una aberración. España necesita a los Borbones. ¿Y quién nos asegura que un Borbón no nos traiga más desgracias?, preguntó un general. Lo que necesitamos es orden. Si Amadeo no puede gobernar, alguien más deberá hacerlo.
Las miradas se cruzaron con elocuente silencio. Algunos pensaban en una restauración monárquica, otros en una dictadura militar. Pero unos pocos, los más audaces, veían el futuro con otros ojos: la República. Sin embargo, en las sombras de ese mismo Madrid, otros grupos conspiraban con propósitos muy distintos. Los republicanos radicales, hartos de esperar, empezaban a organizarse para tomar el poder por la fuerza. «Este rey es un títere», decía uno de los líderes revolucionarios. «Es hora de que el pueblo decida su destino». Los rumores de insurrección crecían, los movimientos en los cuarteles eran observados con atención, y las calles, aunque tranquilas en apariencia, ocultaban un hervidero de tensiones. El rey entre dos fuegos. Amadeo, consciente de que su reinado pendía de un hilo, intentó mantenerse firme. Convocó a ministros, consultó a consejeros, intentó reformas que pudieran contentar a unos y otros. Pero su esfuerzo era en vano. Cada decision que tomaba encontraba oposición. Si favorecía a los liberales, los conservadores lo atacaban. Si intentaba mantener el orden, los republicanos lo acusaban de tirano. La prensa, dividida entre intereses opuestos, lo ridiculizaba sin piedad. En el Palacio Real, los días transcurrían en una creciente sensación de aislamiento. El rey escribía cartas a su esposa, la reina María Victoria, expresando su frustración. «Me encuentro en una nación hostil, rodeado de enemigos invisibles. Intento gobernar, pero cada paso que doy parece llevarme más cerca del abismo». La reina, joven y bondadosa, intentaba consolarlo, pero incluso ella sentía la frialdad de la corte española. «¿Por qué nos trajeron aquí?», preguntaba en voz baja, mientras miraba por la ventana los cielos grises de Madrid. La respuesta era simple: porque España necesitaba un rey. Pero ahora, más que nunca, Amadeo se preguntaba si España quería uno. La crisis final. El año avanzaba, y la situación empeoraba. En las provincias, las revueltas se multiplicaban. Los carlistas volvían a alzar sus banderas en el norte, los republicanos agitaban al pueblo en el sur. El ejército, dividido entre lealtades enfrentadas, se mantenía en un precario equilibrio. En enero de 1873, la tensión alcanzó su punto máximo. En Madrid, una manifestación republicana fue reprimida con dureza por la Guardia Civil, lo que provocó una reacción violenta en las calles. Los obreros se declararon en huelga, los estudiantes salieron a protestar, y las barricadas empezaron a levantarse. Desde su despacho en el Palacio Real, Amadeo observaba el caos con una mezcla de impotencia y resignación. Había llegado con la esperanza de traer estabilidad a España, pero ahora veía que su presencia solo había agravado la crisis. Sus ministros entraban y salían con informes cada vez más alarmantes. «Majestad, el gobierno está dividido. No sabemos si podremos controlar la situación. Majestad, la prensa habla abiertamente de su abdicación. Majestad, el ejército no está seguro de a quién obedecer». El rey escuchaba en silencio. Su mirada se perdía en el horizonte de la ciudad, donde el humo de los disturbios empezaba a oscurecer el cielo. La decisión. Finalmente, el 11 de febrero de 1873, Amadeo I tomó la decisión que cambiaría la historia de España. Reunió a su consejo y, con una voz serena pero firme, pronunció las palabras que sellaban su destino. «España no me quiere. Y yo, señores, no quiero reinar sobre un país que se niega a ser gobernado». Su abdicación fue anunciada ese mismo día. Cuando la noticia llegó a las calles, la reacción fue mixta. Algunos celebraron, otros se mostraron incrédulos. En las Cortes, la República fue proclamada de inmediato. El reinado de Amadeo I de Saboya había terminado. Apenas 2 años después de su llegada, abandonaba España, dejando tras de sí un país dividido, un trono vacío y un futuro incierto. Desde el puerto de Cartagena, antes de embarcarse de regreso a Italia, el exmonarca miró por última vez la tierra que nunca llegó a considerar suya. «España es ingobernable», susurró. Con esa frase, cerró un capítulo de la historia. Pero para España, la tormenta apenas comenzaba. Capítulo 14. La República del Desorden. El eco de la abdicación de Amadeo I apenas se había extinguido cuando España se precipitó en un nuevo torbellino de incertidumbre. Las Cortes, reunidas en sesión extraordinaria, proclamaron la Primera República el 11 de febrero de 1873.
La decisión, tomada en un arrebato de urgencia, reflejaba más un intento desesperado por llenar el vacío de poder que una verdadera convicción de estabilidad. Las calles de Madrid, siempre vigilantes del destino del país, reaccionaron con una mezcla de júbilo y expectación. En algunos barrios, los republicanos más entusiastas celebraban el nacimiento de una nueva era con discursos encendidos y vítores al gobierno provisional. En otros, la incertidumbre se transformaba en murmullos de descontento y sospecha. España había cambiado de forma de gobierno, pero la pregunta que flotaba en el aire era si realmente había cambiado algo. Los primeros pasos del gobierno republicano. El nuevo régimen encontró desde el principio un país fragmentado y hostil. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, sabía que su mandato sería una batalla constante. Los monárquicos se resistían a aceptar la caída de la corona, los carlistas alzaban nuevamente sus banderas en el norte y los anarquistas veían en la República un simple paso hacia la verdadera revolución. El gobierno republicano intentó, en sus primeros días, proyectar una imagen de estabilidad y control. Se anunciaron reformas políticas, se garantizó la continuidad del aparato estatal y se proclamó la voluntad de unificar a todas las fuerzas bajo la bandera de la República. Pero las palabras eran una cosa, y la realidad otra muy distinta. Cada facción interpretaba la República a su manera. Los federales soñaban con una descentralización total del Estado, los unitarios temían la desmembración de España, y los radicales clamaban por cambios aún más profundos. La heterogeneidad del movimiento republicano se convirtió en su mayor debilidad. Las provincias se levantan. Mientras en Madrid se hablaba de reformas y decretos, en las provincias la situación se volvía cada vez más incontrolable. El sur, con su larga tradición de agitaciones populares, fue el primero en entrar en ebullición. En Andalucía y Valencia, estallaron revueltas encabezadas por sectores radicales que veían en la República la oportunidad de implantar el cantonalismo, un sistema en el que cada ciudad o región se gobernaría de forma independiente. En Cartagena, los sublevados llegaron incluso a declarar su propio Estado soberano, desafiando abiertamente al gobierno central. Los cantonalistas, inspirados por ideales revolucionarios, tomaron ayuntamientos, requisaron bienes y organizaron milicias propias. Desde el poder central se intentó controlar la situación, pero el ejército estaba dividido, y muchas guarniciones locales simpatizaban con los insurrectos. El gobierno republicano, apenas nacido, se encontraba ya en la difícil posición de tener que sofocar rebeliones de aquellos que, en teoría, eran sus aliados naturales. El ejército y las facciones opuestas. En el seno del ejército, la lealtad a la República era más nominal que real. Muchos oficiales, formados bajo la monarquía, veían con recelo el nuevo régimen. Otros, simpatizantes de los carlistas o de los monárquicos, esperaban el momento oportuno para actuar. El general Manuel Pavía, un militar de carácter férreo y convicciones firmes, empezó a destacar en este contexto. Aunque en un principio se mantuvo fiel al gobierno, sus discursos dejaban entrever que veía con malos ojos la debilidad del régimen republicano. Las diferentes posturas dentro del ejército reflejaban la complejidad de la situación política. Algunos querían restaurar la monarquía con los Borbones, otros abogaban por una dictadura militar que impusiera el orden, y los más radicales consideraban la república como el paso previo a una revolución total. La guerra carlista. El viejo enemigo regresa. Mientras la república intentaba sostenerse en medio de este caos, en el norte del país resurgía con fuerza el movimiento carlista. Carlos VII, el pretendiente al trono, vio en la crisis una oportunidad para lanzar una nueva ofensiva. Los carlistas, con su ejército de voluntarios, avanzaron sobre Navarra, el País Vasco y parte de Cataluña. Su objetivo era claro: derrocar la república y restaurar la monarquía tradicionalista. Las tropas republicanas intentaron contenerlos, pero la guerra se tornó larga y costosa. Los carlistas, conocedores del terreno y con un apoyo popular significativo en algunas regiones, resistieron con éxito los embates del gobierno central. La Primera República, que apenas había nacido, se encontraba ya luchando en múltiples frentes. Contra los monárquicos que conspiraban en las sombras. Contra los cantonalistas que desafiaban la autoridad central. Contra los carlistas que amenazaban con una guerra civil. El país estaba en llamas, y la joven república se tambaleaba bajo el peso de las divisiones internas y las amenazas externas. Una república sin futuro. Los meses pasaban,
y la situación no hacía más que deteriorarse. La inestabilidad llevó a una sucesión frenética de gobiernos. En menos de un año, la República tuvo 4 presidentes distintos, cada uno con menos poder y control que el anterior. La gente, que al principio había recibido la República con esperanza, empezó a verla como un experimento fracasado. El caos político, las guerras y la crisis económica hicieron que muchos comenzaran a añorar la estabilidad de la monarquía, por defectuosa que hubiera sido. En las calles de Madrid, los cafés se llenaban de conversaciones amargas. Nos prometieron libertad, y nos dieron desorden, decía un anciano. Nos prometieron igualdad, y todo sigue igual, respondía un joven. En los círculos de poder, la pregunta ya no era si la República sobreviviría, sino cuándo y cómo caería. Mientras tanto, en los cuarteles, el general Pavía observaba el desarrollo de los acontecimientos con ojos fríos y calculadores. No era un hombre de discursos ni de promesas vacías. Creía en el orden, en la disciplina, en la estabilidad. Y si la República no podía ofrecer eso, entonces quizá era hora de que alguien más tomara las riendas. La tormenta estaba llegando a su punto álgido, y España se preparaba para otro giro inesperado en su destino. Capítulo 15. El golpe de Pavía y el fin de la República. El 3 de enero de 1874 amaneció con un cielo plomizo sobre Madrid, como si hasta la naturaleza presintiera la convulsión que estaba a punto de sacudir la frágil estructura de la Primera República. La ciudad, acostumbrada ya al incesante vaivén de crisis políticas, despertó con una inquietud latente en el aire. En los cafés y tabernas, el rumor de un golpe militar corría de boca en boca, aunque nadie podía prever la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La República agonizaba. La división entre facciones republicanas, los alzamientos cantonalistas y la incesante guerra carlista habían erosionado cualquier vestigio de autoridad del gobierno. La desconfianza en las instituciones era absoluta, y el pueblo, cansado de promesas incumplidas, observaba con resignación el devenir de los acontecimientos. En los pasillos del Congreso, los diputados republicanos intentaban desesperadamente encontrar una solución a la crisis. Sin embargo, el caos reinante hacía imposible cualquier consenso. La sesión parlamentaria que transcurría aquella tarde no era más que un reflejo de la impotencia del gobierno. El enfrentamiento entre los distintos sectores políticos se tornaba cada vez más agrio, y el debate degeneraba en gritos y acusaciones. Fue en ese momento cuando la historia cambió de rumbo. El general Pavía toma la iniciativa. El general Manuel Pavía, jefe del Ejército de Madrid, había observado con creciente desdén la descomposición del gobierno republicano. Militar de convicciones férreas y enemigo del desorden, Pavía veía en la República no una esperanza de futuro, sino un obstáculo para la estabilidad de España. Desde hacía semanas, se había reunido en secreto con otros oficiales que compartían su visión. Sabían que el gobierno republicano estaba al borde del colapso y que el país no podía permitirse más meses de incertidumbre. Había llegado el momento de actuar. Esa tarde, mientras los diputados discutían acaloradamente en el Congreso, Pavía dio la orden definitiva. Con paso firme y gesto inmutable, sus tropas avanzaron por la carrera de San Jerónimo, dirigiéndose al Palacio del Congreso de los Diputados. Los transeúntes observaban la escena con asombro, sin atreverse a intervenir. Al llegar a las puertas del Congreso, los soldados tomaron posiciones. Un ayudante del general subió apresuradamente las escalinatas y entregó un mensaje a la presidencia del Parlamento. Señores diputados, anunció el presidente del Congreso con voz temblorosa, el general Pavía nos ha enviado un ultimátum. Exige la disolución inmediata de la sesión y la entrega del poder. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Algunos diputados republicanos se levantaron indignados, clamando por la resistencia. Otros, más pragmáticos, comprendieron que no había nada que hacer. Pavía no esperó una respuesta. Con una frialdad implacable, ordenó a sus tropas ingresar al recinto. Los soldados irrumpieron en el Congreso, fusiles en mano, con las bayonetas caladas. El estruendo de sus botas resonó en la gran sala, silenciando las discusiones. Los diputados, atónitos, se miraron entre sí. Algunos intentaron oponer resistencia verbal, pero ante la presencia de los soldados, optaron por la prudencia. No hubo disparos, ni violencia desmedida, pero el mensaje era claro, la República había llegado a su fin. El éxodo de los diputados y el silencio de Madrid. Uno a uno, los diputados abandonaron el Congreso,
saliendo en desorden hacia las calles de Madrid. Algunos se refugiaron en sus casas, otros huyeron a provincias, temerosos de represalias. La ciudad, que tantas veces había sido testigo de alzamientos y revueltas, esta vez observó con un extraño mutismo la caída del gobierno. En las redacciones de los periódicos, los periodistas escribían apresuradamente sobre el golpe, tratando de interpretar los acontecimientos. ¿Era este el fin definitivo de la República? ¿Qué vendría después? Mientras tanto, en el Palacio Real, los círculos monárquicos recibieron la noticia con satisfacción. La caída de la República allanaba el camino para la restauración borbónica. Solo era cuestión de tiempo. El gobierno de Serrano y la sombra de la monarquía. Tras la disolución del Congreso, el poder pasó a manos del general Francisco Serrano, un viejo conocido de la política española. Nombrado jefe del gobierno, Serrano intentó estabilizar el país instaurando un régimen dictatorial con tintes republicanos. Sin embargo, su mandato no logró inspirar confianza en ninguna de las facciones en pugna. Los carlistas seguían en guerra, los republicanos exiliados conspiraban en la sombra y los monárquicos veían en Serrano una simple figura de transición. La nación entera estaba expectante ante el desenlace final de este nuevo episodio de inestabilidad. Pavía, satisfecho con la operación, se retiró a sus cuarteles, dejando en manos de Serrano la tarea de reorganizar el país. No tenía aspiraciones políticas, solo deseaba restablecer el orden. Pero el orden en España era efímero, y la sombra de la restauración monárquica se cernía sobre la nación. El regreso de los Borbones, la restauración. La República había caído, pero el vacío de poder persistía. Fue en este contexto cuando los monárquicos, liderados por Antonio Cánovas del Castillo, aceleraron sus planes para traer de vuelta a los Borbones. El 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto selló el destino de España. Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II, sería proclamado rey. Con este acto, la restauración borbónica se convirtió en una realidad. La noticia recorrió el país como un relámpago. En Madrid, los monárquicos celebraron con entusiasmo, mientras que los republicanos lamentaban la pérdida de su última esperanza de un gobierno sin reyes. Pavía, aunque había sido instrumental en la caída de la República, se apartó de la escena política. Su papel había sido el de un ejecutor del orden, no el de un gobernante. España, una vez más, había girado en la espiral de su destino, retornando a la monarquía tras un breve y turbulento experimento republicano. El fin de una era, el inicio de otra. Con la proclamación de Alfonso XII, la restauración borbónica inició un nuevo capítulo en la historia de España. Se instauró un sistema político basado en la alternancia de partidos, en un intento por evitar las crisis que habían plagado el siglo XIX. Pero en los corazones de muchos republicanos, la llama de la libertad no se extinguió. Sabían que la monarquía había regresado, pero también que la idea republicana nunca desaparecería del todo. Así concluyó la Primera República Española, no con una revolución ni con un levantamiento popular, sino con el estruendo seco de botas militares en los pasillos del Congreso. España, fiel a su destino de inestabilidad, cerraba un capítulo para abrir otro, en un ciclo interminable de esperanzas y decepciones. Si te ha gustado esta narración y quieres seguir explorando más obras literarias en profundidad, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por la historia, la filosofía y la literatura. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. No olvides darle like y compartir para que más personas descubran estas fascinantes historias.